Muy buen día, damas y caballeros, estimados participantes, con el gusto, el privilegio de saludarlos, de poder compartir una sesión más de este diplomado de normas de información financiera, el cual hemos estado avanzando, retomando algunos conceptos relevantes que estarán presentes en todo momento y que son justo para reforzar lo que hemos venido compartiendo, darle la calidad y por decirlo de alguna suerte, el respeto que se merece nuestro trabajo al presentar la información financiera. Compartíamos en algún momento, y quizá el reto de muchos de nosotros es por qué en nuestro cliente, por qué las personas que contratan nuestros servicios, ya sea como empleados o como servicio personal independiente, no aceptan con afecto, voy a decirlo así, con buen aprecio, con buen interés los estados financieros. Vamos a tomar como punta de lanza en respuesta al cuando nos cuestionen para qué y por qué necesito los estados financieros. Recuerden, el objetivo de los estados financieros es presentar información de calidad con todas las condiciones que hemos compartido, principalmente la utilidad que debe tener para la toma de decisiones de los empresarios en el logro de los objetivos financieros, caballeros, señoritas, en el logro de los objetivos financieros de las empresas. Y ese objetivo financiero se llama flujo de efectivo. No hay alguna respuesta diferente a lo anterior. El camino que estemos discutiendo en su oportunidad podrá ser diverso, podrá ser encontrado, pero si no damos resultados para efectos de generar flujos de efectivo, para que subsista la entidad económica, pues no habrá precisamente para que opere esta entidad y, como alguno de nuestros colegas atentamente decía, y para que le alcance a pagarle al contador. En consecuencia, esa es la invitación, que nosotros también sepamos cómo darle esa claridad, ese entendimiento a nuestro cliente en su lenguaje, en el nivel de lenguaje que él tenga, para que nos pueda comprender. Primero, pensar en esa función. La más relevante es que nosotros, todos los contadores, damas o caballeros, los que estemos insertos en la obligación de dominar la técnica contable, la normatividad contable, tengamos ese lenguaje en común, que cuando hagamos referencia a un concepto, sea exactamente la misma línea de comunicación que tengamos, porque escuchamos constantemente, no estoy de acuerdo, para mí no es, yo no lo percibo así, y esa es la tarea que no puede ser de un carácter profesional a reserva de su gentil opinión. Nosotros invertimos, y si quieren verlo ahí, sí, perdemos mucho tiempo en tratar de ponernos de acuerdo en un concepto, y esto creo que no es razonable desde el punto de vista de aplicar un juicio profesional adecuado. Por eso estamos en este estudio, por eso estamos en la condición. Ya hacíamos mención la sesión pasada, cuando abordábamos ya este concepto de propiedades, planta y equipo, nos quedamos pendientes ahí con algunas respuestas para Gerardo, para Minerva, para Susana y para Alejandra, que hoy lo vamos a retomar, tal cual se los compartí. Vamos a ver la esencia de esto. Es un punto relevante dentro de los conceptos más álgidos que yo he observado en la práctica, y con ello, como se los he compartido, no quiere decir que los demás no lo sean, pero vamos a amalgamar la información, vamos a ver si esto también, junto con activos intangibles, toma relevancia de poderlo comprender. En términos generales, cuando hablamos de inventarios, pues todos tenemos una idea con un perfil común. Si hablamos de cuentas por cobrar, si hablamos de inversiones, si hablamos de caja, es un tema muy aceptado, muy común en referencia a nuestra operación. Pero cuando llegamos a esos conceptos de planta y equipo, propiedades, planta y equipo, o como lo hemos venido hablando hasta el día de hoy, activo fijo, en consecuencia empezamos con algunos discernimientos. Alguien me invitó hace un par de días, si no mal recuerdo, a escuchar una ponencia de alguien muy amable. Cuestión de 2 horas y media habló de estados financieros, de todas las consecuencias que había en su elaboración, y le hicieron 4 o 5 preguntas respecto a
la integración de la información y las consecuencias de algunas aplicaciones. Y dio respuesta equivocada en 3 o 4 ocasiones, confundiendo los términos fiscales con los contables. Lo que yo pude percibir es una gente capaz, sin duda alguna, en el registro, en el cargo y en el abono, etcétera, pero no en la técnica contable en base a la normatividad. Porque le hicieron preguntas de, por ejemplo, esto que vamos a ver hoy con las propiedades planta y equipo. Reitero, dio algunas respuestas probablemente muy básicas, para no permitirme rebasar la opinión que pueda tener. Muy básicas, muy para principiantes probablemente, pero que también ahí, si algunos de ustedes son catedráticos, nuestra responsabilidad, nuestra exigencia profesional es darles precisamente las normas específicas, las normas concretas que están vigentes a los alumnos para que eso lo desarrollen. Porque la persona que estaba compartiendo el análisis de esta ponencia decía, bueno, pues es que si es para alumnos puede ser como para que despeguen. Yo le dije, de ninguna manera, porque si tú le das una información equivocada al alumno, él va a desarrollar o va a crecer profesionalmente con esa equivocación, y es desde el origen. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos entonces a hacer referencia a propiedades, planta y equipo. Recuerden que todo lo que tiene que ver para el objetivo de los negocios es el lucro. No hay una... ya lo tienen, Virginia. Este material es el que les enviamos la semana pasada, Virginia. Es el que estábamos revisando. De hecho, deja regresarme un poco. Mira, es el que vimos ya con las cuestiones de los pagos anticipados, las cuentas por cobrar, lo de costos, Virginia. Esto ya lo debes tener, porque es el que estuvimos platicando la sesión anterior. Sin embargo, si por alguna razón tú no lo tienes, ahora mismo el equipo, pues le voy a pedir amablemente que lo verifiquen. Pero primero te sugiero gentilmente que lo revises, porque es el tema con el que terminamos la sesión anterior. Hoy les van a hacer llegar otro material adicional cuando ya concluyamos con esto, pero solo revísalo si eres tan amable, Virginia, de acuerdo a la opinión. Si estuviste presente en la sesión pasada, ya está este material ahí, ¿no? Bien. Entonces, la parte que tenemos es, se invierte, así como habíamos compartido de los inventarios, hacíamos referencia también, ¿cuál va a ser el desarrollo de toda entidad económica? Pues la aportación de recursos, y esos recursos son humanos, materiales y financieros, en donde los tres son trascendentales. No hay ninguno que destaque por encima del otro, ya que si alguno de estos, como un eslabón de una cadena, no funciona, pues se va a romper precisamente esa funcionalidad, esa eficiencia de este engranaje. Debemos de ser capacitados, porque si el empresario, que ya lo veremos en la NIF 11, aporta capital y con ello arriesga su dinero para que se desarrolle un negocio en pro de generar más dinero, ese es el objetivo de toda inversión. Nosotros mismos siempre podemos considerar como una analogía, ¿para qué estudiamos contaduría en el caso nuestro? Las damas que sean contadoras, los caballeros que sean contadores, o quien esté escuchándonos que sea acá, fíjense, muchos de los conceptos que estamos compartiendo sería interesantísimo que lo escucharan los empresarios. ¿Para qué hicimos nosotros? ¿Para qué estudiamos? ¿Para qué trabajamos? ¿Ustedes para qué están invirtiendo? ¿Para qué pagaron en su momento esta capacitación? Ya sea que lo hayan hecho de manera individual o que la tengan en membresía, como creo que es el concepto, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? Mi punto de vista, como lo compartí al principio, si no aplicas todo lo aprendido, al menos en 72 horas posteriores a que lo hayas estudiado, va a ser acumulación de información y no información de calidad para que te dé este ingreso que hemos mencionado. Bien, invertimos como socios, como capitalistas, socios capitalistas, para que camine la empresa, para que se genere esta, y luego
pues obviamente estamos esperando algo que se llama retorno sobre la inversión. Y a partir de, ya les había compartido, desde la NIP C2, C19, C20, hablábamos de valor presente, hablábamos de valores actualizados, hablábamos de valores futuros. En consecuencia, destaco, es trascendental que vayan considerando las matemáticas financieras. ¿De acuerdo? Vamos a hacer este análisis, vamos a hacer algunas consideraciones. Déjenme ver si en el inter del descanso podemos presentar algún caso práctico precisamente de cómo se manejan estas consideraciones de los valores para que de ahí vayamos despegando. Lamentablemente, como no es presencial, no podemos hacer el ejercicio en vivo y en todo color, porque acá pues estamos dispersos. Sin embargo, lo iré explicando, lo iré retomando y considerando su gentil retroalimentación de lo que podamos tener ahí. Reitero, si fuera presencial, el caso sería muy diferente porque yo les extendería primeramente el planteamiento para que ustedes lo desarrollaran, retroalimentarlo y luego entre todos llegar a una conclusión de esta solución. Pero eso es la práctica y esto también viene en muchos de los contenidos que tienen los apéndices que a su vez integra el libro de normas de información financiera. También me quedé con la idea de compartirles, aunque ya lo hayamos hecho, el estudio de cada norma. Lo que estamos analizando son los puntos principales, los puntos relevantes que tiene la norma que es aplicable en la generalidad. Sin embargo, casos especiales, casos específicos que también menciona la norma, cada uno de nosotros, dependiendo del giro, dependiendo del nivel de información que tengamos, etcétera, tendríamos que ir al estudio preciso de la norma. Porque alguien me decía, ¿cómo se leen las normas de información financiera para que sea fácil? Compartíamos, debes tener la experiencia, debes tener la consideración de conocer un negocio, de saber dónde estás ubicado, porque muchos tecnicismos que hemos compartido quizá sean nuevos para nosotros, por obvias razones, porque no todos los negocios hacen la misma cantidad de operaciones, pero debemos estar preparados para ellos, porque si la entidad a la que prestamos servicios no está realizando esas operaciones, quizá nuestro cliente, nuestro proveedor, sí las lleve a cabo y podamos estar insertas en este tipo de condiciones. Por ello es relevante hacer esto. Perfecto, entonces, propiedades, planta y equipo o activo fijo. Son bienes tangibles, son bienes que se pueden tocar, pesar, medir y que van a ser utilizados precisamente para producir riqueza, señores y caballeros, para producir ingresos. El claro ejemplo, si ustedes tienen un cliente que tenga un edificio con N cantidad de oficinas en renta o departamentos en renta, ¿cuál es el objetivo de tener el edificio? Pues obviamente que a través de la renta recupere su inversión y para ello tendríamos que estar calculando pues todos los costos primero del edificio para que éste funcione en todos los sentidos, todo el dinero que requiere para funcionar, pero esto será implícito para que posteriormente se haga la prestación de servicio o la venta de los servicios o productos que tenga para que esto retorne indicando que absorba el costo que ya vimos en la sesión pasada. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos acá? Pues entonces todos los bienes tangibles que vamos a utilizar en las diferentes actividades que vamos a hacer. Y puede ser que sea nuestro o no. Vamos a enfocarnos primero en la propiedad que se tiene. ¿Qué es lo relevante? Costo de adquisición, ¿cuánto es lo que realmente me costó el bien? Para yo tener con una precisión clara cuánto debo considerar de recuperación del valor de ese bien. Tengamos presente, por favor, que cuando nosotros compramos algún activo fijo, que así le vamos a llamar nada más para efectos prácticos, que son propiedades, planta y equipo en la norma, es para poder trabajar, pero este activo tenemos que recuperar la inversión que en él se hace. Luego entonces debo de determinar correctamente su valor, su costo de adquisición, que lo integraremos adecuadamente.
¿cómo es que va a quedar reflejado en este concepto que es valor neto en libros? ¿Hay alguna confusión o algún error? Depende cómo lo querramos aceptar, caballeros y señoritas. Pero cuando hablamos de ¿y cuánto es lo que tiene registrado usted en equipo de transporte? Es indebido, de acuerdo a mi criterio, que preguntemos es con depreciación o sin depreciación, ya que la depreciación para efectos del valor neto en libros es el que va a reflejar el valor real de nuestro activo. El valor original, el valor nominal, si nos preguntan cuánto costó en su fecha de adquisición, es algo muy diferente a cuánto es lo que hoy refleja su valor en libros. Siempre consideren esto. Cuando hablemos del valor en libros o de lo que tiene el estado de situación financiera en estos activos fijos, será siempre considerando este valor neto, excepto que se soliciten los datos por separado. ¿De acuerdo? ¿Qué es la depreciación? ¿Cómo se calcula? ¿Quién la determina? ¿Cómo es que se hace? Este es el principal punto de conflicto que hay. Equivocadamente, y reitero, eso es lo que decía esta persona ayer o antier cuando alguien le preguntó ¿y cuál es el procedimiento o la tasa de depreciación que debo aplicar para un X equipo? Dijo, conforme a la ley del impuesto sobre la renta lo debes de hacer, déjame checo ahorita la tasa y eso es lo que debes de aplicar. Error, craso error. La contabilidad no se hace el cálculo de depreciación con base en las tasas fiscales que, solo compartiendo de manera anticipada, revisen la ley del impuesto de renta, habla de deducción de inversiones, no habla de depreciación. Yo entiendo claramente que ahora mismo varios van a decirme, pues estás perdido porque la ley, o así me dicen, la ley dice depreciación fiscal, de ninguna suerte, revisen la ley y no hace mención. Los formatos equivocadamente que la autoridad fiscal nos presenta, sí dicen depreciación fiscal. Cuando hemos compartido con la gente que tiene pues trabajo interno con la autoridad, nos dicen, es para que el contador le entienda. Digo, no, pues es que me parece que es demasiada, así lo percibo yo, ¿no? Demasiada burla como para que nos den a tolito con el dedo y caigamos en errores. Y atentamente algunos de estos ejecutivos que trabajan internamente me dijo, pues mira, si eres un profesional no tienes por qué equivocarte. Hay ambigüedad porque nosotros somos muy proclives a qué dice el formato. Y si no dominamos los conceptos técnicos como estamos compartiendo, ahí viene esa diferencia. Se dañan los activos, pueden tener, recuerden bien, pérdidas por deterioro. No hagamos referencia únicamente a deterioro, precisamente este es uno de los cambios que ha sufrido el contenido de las normas para hablar de pérdidas por deterioro, no únicamente hablar de deterioro para tener una precisión del que está ocasionando esta baja de valor que pudieran tener los activos. Entonces, no olvidemos de lo que estamos haciendo referencia. Primero, cómo se va adecuadamente a evaluar un activo fijo. ¿Cuál es el procedimiento para presentar, escuchen si son tan gentiles, el valor real, el valor actual de un activo fijo? Eso es fundamental, que estemos presentando valores actuales. Ya observaremos cómo se hace el procedimiento. Luego entonces, adicionalmente, que también para que todos tengamos la misma presentación, la misma idea del formato, por llamarlo de alguna situación, es la presentación que vamos a hacer en estados financieros, para que en el orden de aparición que tengamos, en el orden de presentación de los diferentes rubros que van a estar integrando el estado de situación financiera en este caso, tengan un sentido y una razón para cada uno de nosotros. Notas a los estados financieros, recuerden, son las notas aclaratorias. ¿Qué vamos a revelar? Iremos definiendo todo esto. ¿Cómo se denomina técnicamente? Propiedades, planta y equipo. Como aquí lo establece, también conocidas como activo fijo. ¿De acuerdo? En la medida posible, cuando hablemos todos, y aquí en particular es PPE, propiedades, planta y equipo, las abreviaturas que vamos a tener, para que todos los usuarios, como hemos compartido ya, tengan información acerca de la inversión. La inversión, recuérdenlo bien, es
asignar recursos en el presente para obtener beneficios en el futuro. Ese es el objetivo de una inversión. ¿De acuerdo? Cualquier duda, reitero, sean tan amables en hacérnoslo saber. Y lamentablemente puede ser que muchos lo vayan a escuchar o lo vayan a ver esto grabado, y en algunos casos, algunas partes nada más, donde no permite retroalimentar en este momento de manera automática lo que vamos a analizar. Pero lo ideal sería, los que estén presentes, sean tan gentiles en, hasta que nos quede claro, seguimos tratando el tema, porque es fundamental. Luego entonces, ¿qué sí abarca esta norma y qué es lo que nos establece? Bueno, pues habla de los arrendamientos, de los pagos basados en acciones, o bien también de algunas propiedades de inversión. ¿Cuáles son los términos que hasta el momento probablemente no tenemos en el lenguaje común o en el uso constante? Mencionábamos la sesión anterior, y reitero, si alguien no comparte que se hizo, díganmelo. Hablábamos de componente. Los activos, en particular los equipos, están integrados por componentes. Hice el ejemplo de la computadora la sesión pasada, ¿recuerdan? Es un equipo, pero tiene componentes. Y ahora la norma nos dice que debemos de tasar o de evaluar precisamente por componente todos los equipos. Hay un costo de reemplazo, recuerden que también ya lo compartíamos. El costo de reemplazo pues es restituir la potencial o la capacidad potencial del equipo, ¿de acuerdo? Para que siga operando en condiciones comunes, en condiciones normales que le podemos llamar. Es el costo de reemplazo, no es sustituir todo el equipo, no es darle una modificación al equipo como para que fuera como nuevo, no, es restituir la capacidad de servicio, la capacidad potencial de desarrollo que tenga, como si fuera de primera vez. ¿Cómo es ello? Este costo de reemplazo, el costo que sea menor, haciendo mención quizá a la sustitución de componentes. ¿Qué es la depreciación? Ya lo compartiremos con una situación. En términos generales, todos repetimos aquellos textos escolares de la baja de valor de un activo. Cuando esto sucede, si ustedes fueran empresarios y yo les digo, es la baja de un valor de un activo, entonces probablemente digas, ¿y cuándo va a haber una retribución? Entonces siempre los activos van a dejar de tener un valor, y yo, ¿cuándo voy a recuperar o cómo es que se va a restituir esa pérdida que probablemente funcionara a escucha de nuestro cliente? ¿Cómo vamos a calcular ese monto de la depreciación o el monto de recuperación del activo? Hay que recuperar el valor del activo. Es también trascendental que nos quede claro. Compartíamos, va a sufrir deterioros, vamos a ver cómo es que se da en estas circunstancias y qué es lo que representa. Valor razonable, ya lo hemos venido compartiendo, equivalente al valor de mercado, con las condiciones específicas. El valor neto en libros, que hemos mencionado hace unos minutos, y el valor residual. Este valor residual, también considerado como valor de rescate, valor de desecho o valor de salvamento. Valor residual, concepto que probablemente, reitero, en este momento para algunos de nosotros sea un concepto nuevo. Un concepto nuevo en cuanto a lo que vamos a analizar. Porque si ahora mismo preguntáramos qué es el valor de desecho, pues dirán es cuando ya no sirve y cuando ya lo voy a tirar a la basura. Vamos a ver si esto es correcto. Y otro más que encontramos también de primera mano, vida útil. Todo esto integra los cálculos de la depreciación. Valor de desecho, valor de adquisición, vida útil. Estos son los conceptos que tenemos que dominar, que tenemos que comprender, que debemos, discúlpenme, como una responsabilidad profesional, de tener claramente entendidos, razonadamente, con capacidad de explicarle a nuestro cliente, a nuestros colaboradores. Porque entre nosotros los contadores es a veces muy complejo ponernos de acuerdo. Ya lo externé, porque somos quizá muy dados es que yo siempre lo he hecho así,
a mí me parece, a mí me suena, yo lo vi, la revista tal, el Sensei X de las redes sociales dice que esto es, te plasman inclusive la impresión de lo que aparece ahí en las redes sociales y sin duda hacen un buen trabajo en la medida que tienen, pero eso no limita a que probablemente la técnica, la idea profesional no sea concreta. Esa es la tarea que tenemos que hacer y lo que yo les invito, como lo he compartido con ustedes amablemente, hablo en mi persona, pero pudiera ser también invitación a muchos de mis amigos, conozco a la mayoría y tengo contacto, en algunos casos amistad fraterna, con muchos de los expositores que ustedes conocen y también discutimos cuestiones técnicas, pero en común llegamos a un mismo concepto. La parte relevante es, no me crean nada, compruébenlo todo. Si yo les estoy diciendo hace unos minutos que la ley no habla de depreciación, revísenlo, la ley del impuesto de la renta, y van a observar que no lo dice. Hace mención de deducción de inversiones y hace mención de tasas máximas de deducción, no de depreciación. Luego entonces, pregunta para todos nosotros, ¿por qué aplicamos esas tasas que menciona la ley de impuesto de renta como una tasa de depreciación para efectos contables? ¿Quién nos dijo esto? ¿De dónde surge esta posibilidad? E iremos avanzando en estos conceptos. Aquí tienen ustedes entonces lo que compartíamos. El costo de adquisición, pues obviamente es aquello que vamos a erogar para obtener el activo, ya sea en la construcción, fabricación, maduración o desarrollo precisamente. Virginia, perdón. El costo de reemplazo, como compartíamos, el costo más bajo para restituir, de acuerdo a la capacidad del servicio potencial. Y un componente es una parte precisamente de los activos, una porción representativa que tiene una vida útil diferente. Reitero, esto lo compartimos en la sesión pasada, solo estoy retomando para que estemos en línea con lo que hemos dicho, pero si algo no queda transparente, sean tan gentiles en decírmelo. Dice Virginia, ¿es obligatorio presentar los estados financieros con valores actualizados para los empresarios? Y también se debe actualizar para la presentación de la información ante las autoridades. Por supuesto, Virginia. Una muy buena pregunta, Virginia. Y la hago extensiva de primera mano para ti, que gentilmente nos aportas esta valiosa pregunta. Pero piensen ustedes, ¿qué es lo que quiere el empresario? ¿Recuerdan cuáles, Virginia y todos los demás, cuáles son las dos cualidades fundamentales que tienen los estados financieros? ¿Recuerdan? La importancia relativa y una representación fiel. Esta representación fiel, Virginia, no lo olvidemos, es los valores actuales. Hoy tengo aquí, pues ustedes lo pueden observar, este celular. ¿Cuál es el valor del celular? ¿Cuál es el precio al que yo deberé tener si lo tengo registrado en mis estados financieros? Pero dejen modificar. Estoy pensando en este ejemplo de primera mano, más adelante daré otro, esperando que algunos de ustedes estén participando y sean tan gentiles en respondernos. Pero, ¿qué sucedería si tengo un auto? Estoy hablando de una sociedad anónima. Esta sociedad anónima compró un auto, adquirió un automóvil, un equipo de transporte en el año 2008, ¿de acuerdo? En el año 2008 en 250,000 pesos. Hoy ese auto lo sigue utilizando. Hoy ese auto sigue dando servicio funcional y de acuerdo a la estimación que se tiene, probablemente tenga todavía un uso adecuado de unos 3 años. Reitero entonces la pregunta, ¿de acuerdo? En 2008 se compró este vehículo, 250,000 pesos. Obviamente se dio de alta en los estados financieros, ahí viene caminando este equipo de transporte. Estamos en 2023. ¿Qué valor tendría ese vehículo? Valor neto en libros, como lo expliqué hace unos minutos, ya considerando la depreciación. ¿Qué valor tendría ese vehículo? Reflejado, Virginia, todos los demás, en el estado de situación financiera, en el rubro de equipo de transporte. De acuerdo a su criterio, ¿cuál sería? Andy, hola. En las